estamos. Ya. Buenas noches, iglesia. Qué bueno nuevamente reunirnos para seguir estudiando la palabra. Antes de comenzar la enseñanza, quisiera dar unas palabras de aliento a todos los que están escuchando, a la IBE Callao y a todos los hermanos y amigos que están en este momento con nosotros. Se ha extendido el periodo de estar en casa por el asunto de la pandemia que está agobiando a nuestro país. Debemos obedecer en primer término lo que nos están pidiendo por el bien personal y por el bien familiar y por el bien comunitario. Y confiemos en el Señor, queridos hermanos. Confiemos en el Señor, que Dios tiene el control de todo. Y Dios es quien ha de sacar lo mejor para la iglesia y para tu vida, para tu familia. Estaremos orando al final sobre esta situación. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico, la iglesia, la señal profética. Hagamos una palabra de oración, por favor, antes de comenzar. Amado Dios y Padre, en esta noche nos acercamos a ti, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu generosidad. Gracias, Padre, gracias, porque nos permites ponernos bajo la sombra de tu palabra y aprender y entender lo que tú tienes que darnos. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones y que esta palabra que daremos sea una palabra que edifique a tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta pequeña serie de estudios bíblicos estamos enfocándonos en la iglesia como la señal profética por excelencia. Buenas noches a todos los que están conectándose. Gracias por su cortesía de estar con nosotros. Decíamos que la iglesia es la señal profética por excelencia. Y no significa que otras señales no sean pertinentes o apropiadas, sí, también lo son. Pero cuando nosotros nos enfocamos en las señales externas, lo que estamos pasando, la pandemia, las plagas, los terremotos, las señales en los cielos, las señales en la tierra, que son señales, por cierto. Perdemos el enfoque en el sentido de que no nos damos cuenta cuál es el principal o la principal señal profética de los tiempos, en este caso, la iglesia del Señor. No rechazamos las otras señales, son parte de, pero el foco de atención de la iglesia y de los pastores y de los creyentes es la iglesia, ver la iglesia, su situación, su condición, etc. Y en función de esto podemos medir los tiempos. Hemos considerado, estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, que hay dos señales. Y es tan claro el pasaje, tan claro, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces hay dos señales que hemos estudiado durante 2 días. Usted lo puede encontrar en el Facebook, puede buscarlo y tomar esos dos temas que hemos dado para entrar en el detalle. Sin embargo, nosotros que quisiéramos centrarnos en la iglesia y para examinar a la iglesia, para evaluar a la iglesia, podemos usar 2 tipos de criterios. Nuestros criterios, es decir, yo mido a la iglesia en función de ciertos parámetros preestablecidos o parámetros personales o parámetros de otros. Puedo medir la iglesia y decir, bueno, esta iglesia tiene, y comenzamos a hacer una especie de testeo, un examen de calidad
Y si la iglesia X, cual fuera, llena de 10, 8 o 9 características, diríamos, esta es una iglesia saludable, o esta es una iglesia sana, o una iglesia bendecida. Esa sería nuestra perspectiva. Y no estaría mal, porque podría, en cierta medida, tener muchas cosas ciertas y reales. Pero nosotros solamente podemos conocer la superficie. Podemos conocer solamente lo que se muestra evidente a los ojos de todos. Y hasta ahí llega nuestra percepción. Recordemos cuando Samuel, enviado por el Señor a la casa de Isaí para que ungiera como rey a uno de los hijos de Isaí. Samuel, con ese mandato, se fue, llegó a la casa y se presentó el primer hijo de Isaí, un hombre alto, bien fornido, de buen parecer. Y Samuel dijo, tiene pinta de rey, parece rey, camina como rey, se ve fuerte como rey, entonces este debe ser el rey. Y Dios le llamó la atención de una manera inmediata. No te fijes en la apariencia, porque yo no miro ello, yo miro el corazón. Entonces, si queremos reconocer a la iglesia como la señal profética y aprender qué tiempo estamos viviendo, tendríamos que examinar la iglesia, y en este caso nuestra, con la congregación donde somos miembros, la IBE Callao, donde Dios me permite tener el privilegio y esa gran responsabilidad de pastorear, mirar nuestra iglesia, mirar la congregación y evaluar. Y también a la vez nos permite evaluar, no para juzgar o condenar, no para pensar que somos mejores que otros, sino mirar a la iglesia fuera de nuestras paredes y ver y considerar los tiempos en que nos estamos encontrando. Buenas noches, queridos hermanos. Algunos hermanos están entrando, nos están saludando. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Esperamos que la palabra pueda ayudarles en esta noche. Entonces, cuando estudiamos la línea profética, de hecho, no tenemos todos los detalles. No tenemos todos los detalles, pero tenemos ciertos parámetros que nos permiten ver y percibir algunos de los muchos detalles que nos muestran los tiempos en que estamos viviendo. Ayer mencionamos algo y lo repetimos en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro explica lo que había pasado con el derramamiento poderoso del Espíritu Santo, con las señales externas y con la manifestación del derramamiento del Espíritu de Dios con el hablar en lenguas. Él se paró con los 11 a explicar. Esto no estamos ebrios, como ustedes suponen, sino esto es lo dicho por el profeta, y era el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu. Allí comenzó los postreros tiempos. Entonces, como los tiempos finales comenzaron en ese momento, tenemos que ir viendo a la iglesia desde ese momento, las características, las cosas que pasaron dentro de la iglesia, y en función de esto también poder evaluar la iglesia en este tiempo. No nos daría tiempo, por cierto, evaluar las iglesias, cada iglesia a la cual el apóstol Pablo escribió, cada carta del apóstol Pablo, cada uno de las cartas que el apóstol escribió es una radiografía de la iglesia de aquellos tiempos. Y cuando revisamos esas iglesias, nos damos cuenta de que muchas congregaciones nuestras se parecen a algunas iglesias de los tiempos apostólicos. Entonces encontramos, por una parte, las iglesias que el apóstol Pablo fundó y que otros más fundaron, a quienes se les escribió cartas que nos muestran realidades de aquellos tiempos que son tan actuales. Y lo que Pablo dijo, doctrina y práctica, para aquellos tiempos son aplicables para nuestro tiempo. No por ser escrito hace cientos de años significa que ya no tiene actualidad lo que Pablo mencionó. Hay mandatos, hay principios establecidos en las cartas apostólicas de Pablo que tienen la misma validez en este momento. Pero sin embargo, me voy a enfocar
en las 7 iglesias del Apocalipsis. Entendiendo algunas cosas respecto a estas cartas, entendiendo algunas verdades que nos muestran estas cartas y que las vamos a explicar con la ayuda de nuestro buen Dios. El Apocalipsis es un libro para muchos, una carta realmente, para muchos un poco complicada de entender, aunque hay una bienaventuranza al que lee, al que oye y al que guarda. Pero esta carta es una carta a la iglesia. Si nosotros leemos y comencemos con nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y lo que el Señor enseña en esta carta es que es la revelación a los siervos. Entonces el Apocalipsis es para la iglesia. Y en los 3 primeros capítulos encontramos tanta riqueza que de hecho faltaría tiempo de ir explicando todo, pero encontramos tanta riqueza respecto a la iglesia como señal profética, como señal que nos habla en estos tiempos. Gracias a todos, bien, Dios los bendiga. Tenemos muchos hermanos que están uniéndose a nosotros. Gracias, gracias. Entonces quisiéramos ir avanzando en este estudio. Para estudiar las 7 cartas vamos a revisar de una manera muy rápida el capítulo 1. El versículo 1 que hemos visto es una carta a las iglesias, pero en términos proféticos es una carta dirigida a la iglesia de estos tiempos. Ha sido una carta dirigida a la iglesia del siglo 2, 3, 4, 20 y a la iglesia del siglo 21. Son cartas escritas por el Señor a las iglesias. Y el versículo 3 encontramos un hecho bien interesante. Dice, hay una bienaventuranza al que lee, al que oye y al que lo guarda. No es una promesa que encontramos en este libro, en esta carta, que debiéramos considerar. O sea, vamos a ser bienaventurados, felices en el término natural, al entender el mensaje del Apocalipsis. Y en este caso, entender el mensaje que Dios da a la iglesia de este tiempo. Este es el versículo 4. Podemos leerlo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A quién escribe Juan? 7 iglesias que están en Asia. Ahora, es interesante notar que en Asia, lo que es Turquía y países que están a su alrededor, habían muchísimas más iglesias, muchas más congregaciones. Y uno se pone a pensar que había iglesias en Grecia, había iglesias en la tierra de Israel, había iglesias en diversos lugares del mundo de aquellos tiempos. ¿Por qué el Señor mencionó 7 y de una zona geográfica específica? Se han dado muchas respuestas, se han dado muchas razones, pero tal vez las más sencillas, la respuesta más simple, más sencilla, más entendible, es que estas 7 iglesias son iglesias representativas de la realidad de la iglesia en todos los tiempos. El simple número 7, que es un número perfecto, un número que abarca todo. Por eso hay 7 espíritus, él menciona la palabra, y el número 7 está en muchos niveles, marcando la perfección, lo completo. Entonces, estas 7 iglesias pueden reflejar a la iglesia universal, a la iglesia del Señor, como decíamos también en el estudio del día de ayer, a la iglesia que el Señor conoce, que sabe quiénes son, que sabe quiénes son parte de esa de esa unidad llamada iglesia. Entonces, las 7 iglesias son la iglesia de todos los tiempos. Y vamos a encontrar, si pudiéramos estudiar un poco de historia de la iglesia, vamos a encontrar a través de los siglos a la iglesia del Señor en sus diversas congregaciones locales
iglesias con marcas, con signos de estas 7 iglesias a través de toda la historia. Y hasta que el Señor venga, la iglesia que es una puede mostrar 7 características que las diferencian una de otra. Y aquí, amado hermano, como veremos, no es que una iglesia sea mejor que otra o que una iglesia esté peor que otra. Lo vamos a entender a la luz de la palabra del Señor. Porque la iglesia es mucho más de lo que nosotros vemos. Y eso es bueno para nosotros. Luego, ¿cuál es la clave para entender el Apocalipsis? Antes de avanzar y luego retrocedemos un poco. El versículo 19 del capítulo 1 nos lo dice. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué cosa había visto Juan? ¿Qué es lo que había visto? ¿Cuál fue la visión que Juan tuvo? Lo vamos a estudiar en estos momentos. El capítulo 1, versículo 9, dice: Juan, el hermano, nuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Cada cosa, aquí tiene una cosa, mensajes tan preciosos. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz detrás de mí, una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia. Y menciona a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta aquí encontramos al apóstol Juan en su tiempo con Dios. Pensemos como en un culto, porque estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Estaban ahí ministrando a Dios, Dios ministrando su corazón. Él estaba solo. Él había sido desterrado por causa de la palabra, por predicar la palabra y por mantenerse firme y fiel al Señor Jesucristo. Estaba allí y en ese momento, en esa situación de estar delante del Señor, desarrollando un culto para Dios, él solo, Dios escucha una voz a sus espaldas, una voz poderosa, una voz muy fuerte, que habla que yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, y la orden de escribir. Dice Juan narra que él se volvió para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando se vuelve, lo primero que ve son los candeleros. Es un detalle que no deja de llamar la atención. Primero ve los candeleros y luego mira al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como en estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan voltea y ve primero 7 candeleros, y luego ve al Señor Jesús, el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Qué cosa ha visto Juan? Primero la iglesia y luego al Señor. Y esas son las cosas que ha visto. Interesante, amado hermano. Interesante que Jesús le diga a Juan: escribe las cosas que has visto. ¿Y qué vio? La iglesia y Jesucristo. Eso es lo que vio. A la iglesia primero y luego a Jesucristo. Escribe esto. Me has visto. Has visto a la iglesia, la cual él va a examinar, va a evaluar y va a diagnosticar lo bueno, lo malo que cada iglesia tiene. Algunas 2 no tienen nada de malo. Y voy a dar el remedio para aquellas que están mal. Escribe, mira, escribe lo que has visto. Entonces, amados hermanos, eso es lo que está pasando en este momento. 2 cosas centrales en el mundo espiritual. Lo que importa, la iglesia y el Señor. Y somos parte de la iglesia. Somos punto central de la historia de la humanidad. No son los personajes sobresalientes,
no son los artistas del cine o de la televisión, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está el Señor embelleciendo, de sacar lo brilloso que Dios ha puesto en nosotros, las cosas que has visto. Repitamos, la iglesia y el Señor, o en el orden correcto, la iglesia y el Señor. Luego le dice las cosas que son. ¿Y cuáles son las cosas que son? Es un tiempo presente, se refiere a algo que es y que seguirá siendo hasta que se cumpla su ciclo. ¿Cuáles son las cosas que son? Son lo que está contenido en el capítulo 2 y capítulo 3. O sea, la iglesia las iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 son los moldes para medir las iglesias a través de los tiempos. O sea que esas 7 iglesias las vamos a encontrar reflejadas en todos los tiempos. Esta iglesia sigue estando. Entonces, a través de la historia, como hemos dicho, las iglesias han reflejado características de estas 7 iglesias. Y cada iglesia, y es una característica fundamental, cada iglesia tiene sus propias condiciones, sus propios problemas, sus propias situaciones, sus debilidades y sus potencialidades. Tiene cada iglesia no es diferente a otros, pero tiene cosas diferentes una de otra. Lo tercero que el Señor le dice, primero las cosas que has visto, la iglesia y el Señor, las cosas que son, las 7 iglesias, nuevamente el enfoque es la iglesia. Y luego le menciona las cosas que serán después de estas. ¿Cuál después de estas? ¿A qué se refiere cuando dice las cosas que serán después de estas? Después de la iglesia. O sea, esas cosas van a pasar después que la iglesia sea arrebatada. Del capítulo 4 hasta el capítulo final encontramos las cosas que van a suceder una vez que nosotros como iglesia no estemos aquí en la tierra. Esto va a ser, por eso el capítulo 4 en adelante comienza con una visión del cielo, comienza con la visión del rollo que nadie podía abrir, y cuando se abre ese rollo comienza el juicio derramado sobre la humanidad de aquellos tiempos. Entonces, así entendemos el Apocalipsis. Aunque las cosas que son, las cosas que vio Juan y las cosas que son, solamente son 3 capítulos. Esos capítulos son fundamentales para entender a la iglesia de todos los tiempos y para evaluar nuestra congregación y para considerar la situación de la iglesia en los tiempos en que estamos viviendo. Hay 3 cosas que quisiera mencionar antes de avanzar a considerar a la iglesia como tal. En primer lugar, cada iglesia de las cuales el apóstol Juan se refiere son iglesias históricas que se desarrollaron en un contexto social, cultural, político y religioso. Como por ejemplo la iglesia de Éfeso, que se ubicó en la ciudad de Éfeso, una ciudad paganizada, con la prostitución religiosa como cosa normal. Entonces cada iglesia es una realidad, un contexto diferente. En segundo lugar, encontramos que ninguna iglesia es perfecta en manera absoluta. Todas están manejadas en algo que se llama ser perfeccionados por la palabra y por el Espíritu, sumado a las circunstancias que Dios permite. Quisiera considerar un versículo más antes de avanzar. Leamos el versículo 12. Y me volví para ver la voz que me hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Como les mencioné, yo nací en una iglesia preciosa y tuve pastores que respeté y respeto hasta el día de hoy.
De todos los pastores que tengo, uno está vivo, los demás, uno ya falleció. Y posiblemente mi padre espiritual debe haber fallecido, porque ya era grande cuando comencé mi vida cristiana y han pasado bastantes años. Pero los pastores, amados pastores, me enseñaban en función de los límites de los tiempos, en función del conocimiento que ellos podían adquirir del estudio de la palabra del Señor y de lo que aprendían de sus maestros. Y una de las cosas que enseñaban cuando se hablaba del Apocalipsis, y como les contaba, iban los pastores, los maestros con sus grandes gráficos y nos encandilaban. A mí me encantaba, amado hermano, verdad que sí, me encantaba, y muchas cosas que se convirtieron en cosas firmes en mis convicciones nacieron de lo que esos maestros me enseñaron. Pero a pesar de que eran buenos maestros, no eran perfectos, como su servidor tampoco es perfecto. Y una de las cosas que me enseñaron es que la peor iglesia es la iglesia de Laodicea. Por eso en el mundo cristiano evangélico se ponen nombres a las iglesias. Y se pone, por ejemplo, Esmirna. Hay muchas iglesias de Esmirna. Y es un nombre bonito, nombre Mirra, una iglesia sufriente. Otras se ponen iglesia Filadelfia. No he visto otros nombres, a Pérgamo, Tiatira o Sardis. Pero yo me imagino que ningún pastor se le ocurriría poner a su iglesia Laodicea. Ningún pastor. Porque se asumían pues de que es la peor iglesia de aquellos tiempos. Pero leamos la palabra. Ustedes saben que todo pensamiento se pone en obediencia a la palabra del Señor. Y por más que nuestra lógica diga, no está bien, me parece que no está bien, creo que no está bien, nuestros pensamientos se someten a la palabra. ¿Ok, queridos hermanos? Ahora sí, con eso en mente, veamos la descripción de los 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante del Hijo del Hombre. Ah, no, disculpen, es el versículo 12. Me volví para ver la voz que me hablaba y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros eran de, dígalo usted, oro. Entonces, hay algunas cosas importantes en esto. Algo que hemos enseñado en nuestra congregación. La conducta de la iglesia no le quita la naturaleza de ser iglesia. Cuando estudiemos la iglesia de la Odisea vamos a entender por qué. Pero ese es lo primero. En segundo lugar, ¿qué vemos? No, en medio, ahora sí, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. En medio de los 7 candeleros. El centro de la iglesia es Cristo. El corazón de la iglesia es Cristo. El foco de atención de la iglesia no es el hombre, es Cristo. Amado hermano, hoy día podemos ver con cierta tristeza, por cierto, yo tengo mucha tristeza, cuando el enfoque de la iglesia se convierte en satisfacer al hombre. Yo creo que no es así, querido hermano. Yo creo que el foco de una iglesia es satisfacer a Cristo. Y cuando satisfacemos al Señor, Él satisface nuestras reales y genuinas necesidades. Cuando satisfacemos el corazón de nuestro buen Dios, Él abre su corazón y toca lo que realmente necesita ser cambiado en nuestro corazón. ¿De qué vale, querido hermano, satisfacer deseos que uno pueda tener? Emocionales, de repente sociales, de repente de atractivo, si no arreglamos el problema central del corazón de un creyente. Obediencia a la palabra, a la verdad. Obediencia exacta. Si Dios dice, uno lo hace. Entonces, es Cristo el corazón de la iglesia. Está en el centro de la iglesia. Y amado hermano, y esto nos lleva a pensar esto.
que cuando nos congregamos, si bien nos alegra ver a los hermanos, nos alegra ver a los amigos, nos alegra a ver a pastores reunidos con nosotros, nos alegra ver cantar a la iglesia, nos alegra ver que la iglesia está escuchando la palabra y muchos hermanos tomando nota de la enseñanza que vamos dando. Nos alegra. Pero eso no es nuevamente el foco. Nos debe alegrar que el Señor está allí, en medio nuestro. Alguien más grande que el templo, alguien más importante que las personas, el Señor, el Rey de Reyes, el que merece toda gloria y toda honra. Por quien hemos sido salvos y por quien somos iglesia. Entonces, esta pequeña verdad, no pequeña, esta gran verdad, nos muestra que usted y yo vamos a un templo para adorar a nuestro Dios. Para eso vamos. Y es por eso que a veces es un poco difícil de entender cómo personas, por quítame estas pajas, se alejan del Señor. Yo leí un pensamiento que si alguien de una congregación se va porque alguien lo ofendió, es que no entendió quién era el Señor de la iglesia. Entonces, sigamos viendo. Enfaticemos nuevamente las 7 iglesias, los 7 candeleros. Todos eran candeleros. O sea, no había un candelero diferente. Eran de oro, primera característica, pero todos eran candeleros. Se supone, podemos suponer, y no nos equivocaremos con toda seguridad, que los candeleros eran similares a los que estaban en el templo de Herodes. Una base y 7 brazos. Podemos imaginarnos. Y los 7 eran candeleros. Entonces, amado hermano, ¿cuál de las 7 iglesias es especial por su forma externa? Ninguna. Todas las iglesias somos iguales, pero aunque diferentes en nuestras formas de conducta, nuestras formas de culto. Somos iguales. La IB Callao es una iglesia, un candelero. Está el Señor al centro de ella. Y la iglesia que está un poco más allá, tenemos iglesias vecinas. La iglesia presbiteriana es un candelero. La iglesia bíblica en Manuel, Filadelfia, un candelero. Y así la iglesia Alianza Cristiana Misionera, un candelero. Todas iguales. Todas iguales. O sea, cuando Dios mira a una congregación y lo puede ver en una casa pequeña, lo puede ver en un lugar alquilado, lo puede ver de repente con pocos congregantes, o puede ver una congregación grande, un templo muy grande y precioso y con todos los adornos y adelantos que puedan tener. Y para el Señor Jesús, cuando ve esta iglesia pequeña con esta iglesia grande, ve 2 candeleros y de oro encima. Y de oro. ¡Hala! Que esto sí que está bueno. Porque nos ayuda a los pastores que estamos batallando para que la iglesia siga avanzando, la iglesia siga extendiéndose. Ayuda a los pastores de nuestras iglesias hijas. No a pensar que son menos que otra congregación o menos que la IB Callao. Porque cuando Dios ve, por decir, digámoslo, la IB Ventanilla, la IB Pachacutes, la IB Puente Piedra, la IB Chuquitanta, la IB Argentina, la IB Trujillo, la IB Italia, todas las ve como candeleros. Así las ve el Señor. Y de oro para el remate. O sea, cada iglesia es preciosa a los ojos del Señor. Cada iglesia tiene un precio especial. Cada congregación. Ah, qué lindo es esto, amado hermano. Y me encanta, me encanta. Entonces, si Cristo está en el centro de la iglesia, la pregunta es, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Si Cristo está al centro. Esto es más o menos cuando estamos en una ceremonia matrimonial
Y usted se ha dado cuenta, hasta el día de hoy creo que no creo haber visto algo diferente. Llega el novio llega, generalmente pasa, si alguna vez se le tocan una marchita, no sé si será la marcha fúnebre, pero le toca una marchita y se pone adelante. Y ahí está esperando con la madrina o con la persona que va a dar testimonio. Y luego viene la novia. Y cuando llega la novia, ¿qué hacen todos? Hasta el novio. Todos se ponen en pie. Porque está entrando la novia. Sonriente la novia. Linda como toda novia. Todos se enfocan en la novia. El novio ya quedó como fuera de foco. Pensemos así cada vez que nos reunimos. El Señor es el centro. El Señor es el centro. Así que, querido hermano, no mires tú la deficiencia que tiene tu pastor, la deficiencia que tenemos como iglesia. Vamos a examinarnos a la luz de la palabra. Mira al Señor. Perfecto. Perfecto. Y la descripción que hace del Señor, que no nos da tiempo para tratar, es la descripción del vencedor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su rostro, su presencia imponente, increíble. Por eso la tarea de la iglesia es engrandecer el nombre del Señor. Dice la Biblia en Juan 16, 13, 14, que el Espíritu de Dios levanta a Jesús, exalta a Jesús. Y si el Espíritu de Dios hace eso, ¿qué debe hacer la iglesia? Tenemos que exaltar, levantar el nombre de nuestro Dios de las maneras que fuera, recordando siempre que el Señor Jesús es el Señor de la iglesia. Otro detalle más. Miren cuánto detalle hay y hay muchísimo más, ¿no? Como dije, no nos referimos al Señor Jesucristo y su descripción que se le hace. Pero hay un detalle. ¿No? Primero que vio Juan, los candeleros, y luego vio a Jesús. Apliquemos esto en una realidad espiritual. Las personas ven a Jesús a través de la iglesia. O sea, nosotros como iglesia local, la IBE Callao y sus iglesias que están bajo el cuidado, cuando una persona entra a esa iglesia, debiera ver a Jesús. Porque primero ve a las personas. O sea, cualquier persona que no sea creyente. Y usted recordará si usted se hizo su profesión de fe en un templo. Usted entró y primero vio la gente, vio los músicos, si habían músicos, vio al pastor y luego vio a Jesús. Por eso la iglesia debiéramos quitarnos todo aquello que opaque a Cristo. Y esto nos enseña, querido hermano, que en la iglesia el Señor es lo más importante. Nuevamente, amado hermano, el Señor es lo más importante. Qué precioso es esto. Ahora el Señor Jesús en medio de la iglesia se supone a la misma distancia de toda iglesia. A la misma distancia. Es el centro de la circunferencia. A la misma distancia de cada una de las 7 iglesias. Entonces no está más cerca de una iglesia o más lejos de otra iglesia. Como está el centro, está al alcance de todos. Y Él alcanza a todos. Esto nos habla de la relación de Jesús con su iglesia, del cuidado de Jesús por su iglesia, que lo veremos en el estudio de estas 7 iglesias. La preocupación de Jesús por su iglesia. Ya no es la iglesia, es su iglesia. El trato que Él tiene con las personas a quienes ha comprado al precio de su propia vida. Esto es otra lección que vamos encontrando en este pequeño pasaje que estamos considerando. Y como está al centro y sus ojos son como llamas de fuego, es el único que puede examinar
cuál es la situación real de la iglesia. Como decíamos hace un momentito, nosotros podemos ver una iglesia y pensar que como quisiera que mi iglesia sea como esta iglesia. Y no está mal, amado hermano, que anhelemos y deseemos tener y mejorar en calidad, mejorar en infraestructura. No está mal. No está mal, amado hermano. Yo deseo. Y los que caminamos ya los casi 27 años de IBE Callao, comenzamos con cosas muy rudimentarias, con cosas básicas. Y Dios nos ha dado gracia y nos ha bendecido y nos ha dado todo lo que hoy día tenemos. Y anhelamos más, por cierto, queremos mejorar. Pero eso no le da calidad a la iglesia. Dará un calificativo de quienes ven la iglesia. Pero eso no da. Porque solo el Señor, con sus ojos como llama de fuego, puede examinar cómo está realmente la iglesia. ¿Usted le ha pasado esto? Y a mí también. Yo creo que a todo creyente, a toda persona en términos generales, tiene un problema, tiene un lío, te está pues mal. No vaya a saber qué cosa puede hacer. De repente preocupado por la cuarentena y qué voy a hacer. Y alguien se acerca a ti, hola, ¿cómo estás? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Generalmente decimos, no decimos estoy mal, estoy preocupado, no. Siempre decimos, estoy bien. Sonreímos. Entonces la persona que nos escucha, la persona que no nos ve, dice, esta persona dice que está bien y sonríe. Entonces debe estar bien. Pero uno sabe que por dentro la fiesta es otra. Por eso el Señor conoce dentro el corazón de la iglesia, el corazón de la IBE Callao, el corazón de los que somos pastores, el corazón de cada servidor, el corazón de cada miembro de la IBE Callao. El Señor conoce. Él examina de una manera inequívoca. Y como Él examina a la iglesia, ve lo bueno, lo malo y lo feo, parodiando una película antigua, Él tiene el remedio. Él diagnostica y dice, miren, ustedes tienen esto y tienen que hacer esto, porque si no les pasa esto. Así el Señor habla. ¿No? Evalúa la iglesia, diagnostica el problema de la iglesia y junto con ese diagnóstico viene qué es lo que la iglesia debe hacer. Qué es lo que la iglesia debe mostrar como iglesia. Antes de avanzar, veamos otro detalle más. El versículo 20 del capítulo 1. Leamos. El Señor Jesús le explica a Juan lo que está viendo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque es lo que vio también Juan, que en la diestra del Señor Jesucristo habían 7 estrellas. Y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada iglesia tenía un ángel. Por eso cuando estudiemos las cartas a las iglesias veremos que comienza, escríbale al ángel de la iglesia tal. Veamos algunos detalles, y esto es para los que somos pastores. Y no importa si uno es el pastor titular, ese nombre que le ponemos al pastor que es responsable de la iglesia, o un pastor asistente, un pastor que colabora, apoya al trabajo pastoral. A veces nos calificamos o nos autocalificamos. Les cuento algo. Hace un montón de años me invitaron, por esas cosas que Dios tiene, a un desayuno pastoral donde estaban hombres de Dios de iglesias grandes, iglesias de Agua Viva, iglesias de Palabra de Fe, iglesia catedral de Fe, iglesias muy grandes, incluyendo el pastor Humberto Lai, el pastor de la iglesia bíblica Emmanuel de aquellos años. Y yo me sentía, ¿verdad, amados hermanos? Me sentía como un enano, así, una casi nada, sentado en un desayuno con pastores
que tenían un renombre por la iglesia que pastoreaban. Yo me sentí así, ¿no? Un poco disminuido, si se permite en el término, porque era la primera vez que yo era invitado en una reunión así. Y era un desayuno, y tomar desayuno con ellos, qué cosa. Pero si el Señor Jesús me hubiese abierto los ojos y me hubiese hecho ver cómo veía Él a los pastores que estábamos reunidos, yo no hubiese sentido menos, no me hubiese avergonzado de no tener ciertos modales para comer un tremendo sándwich que dieron, o para mover el café, el no dejar la cucharita dentro de la taza, etc. Esos detalles de etiqueta. Si el Señor me hubiese hecho ver, me hubiese dicho, mira Luis, ahí está el pastor, vamos a mencionar al pastor Humberto, una estrella. Mira al pastor X, otra estrella, no es diferente, son estrellas. Mira al pastor X, otra estrella. Mira acá. Y me hubiese dicho a cada pastor una estrella. Yo hubiese mirado así, todas son iguales, ¿eh? No hay ninguna diferente. Ah, pero yo no soy estrella. Y el Señor hubiese puesto un espejo, su palabra, su verdad delante de mí, delante de mi persona. Hubiera visto una estrella. El pastor no es grande porque tenga cosas o logre éxitos o sea conocido. El pastor, hay un pastor que amamos y estimamos mucho. Es el padre de la pastora Madeleine, el pastor Ramiro. Está en Cajamarca, en San Miguel. Camina, creo que me han dicho 2 horas, desde su casa hasta el lugar donde él pastorea. Tiene una iglesia pequeña. Pequeña en el sentido de que tiene poca gente. Pero él es una estrella, como yo lo soy. Y como el pastor de la iglesia más grande del mundo, o el pastor, entre comillas, más exitoso que usted se puede imaginar. Por eso no hay lugar para orgullo en el cuerpo pastoral. No hay lugar para sentirse menos que los demás. Ahora, que un pastor tenga más habilidad, que un pastor tenga mayor revelación, conocimiento, es una cosa. Pero no por eso lo hace mejor que otro. No por eso es un super pastor. No es un gran siervo, como algunos dicen, es el gran siervo de Dios. No, amado hermano, yo también leí un pensamiento. Si es siervo no puede ser grande, si es grande no puede ser siervo. O sea, todos los pastores nos colocamos en el mismo nivel a los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, amado pastor, consiervo, amigo, no te creas menos que nadie, ni menos te creas más que otros. Dios nos ve como estrellas. ¿Y dónde estamos? A mí me encanta esto. Cuando lo entendí, amado hermano, dije, ala, que esto es cosa complicada. Están en la mano derecha. Y la mano derecha en la simbología bíblica es la mano del poder de Dios. Es la diestra de justicia de Dios. Es la diestra de amor del Señor. Entonces somos amados por el Señor. No de modo preferencial, pero somos amados por el Señor, diríamos con un plus, porque cuidamos lo que es suyo, sus ovejas. Estamos en la diestra de su poder. Por eso los pastores, logremos lo que logremos hacer, no somos nada si no es por el poder de Dios que actúa a través de nosotros. Y estamos en la diestra de justicia de Dios. ¿No? Y yo siempre comparo esto. Está cerca de los ojos. Mientras la iglesia está a los pies, nosotros los pastores estamos en la diestra, cerca de los ojos del Señor. Y cerca de la izquierda. Por eso el juicio de Dios sobre los pastores que quebrantan su mandamiento, que quebrantan su llamamiento, que traicionan el llamado que Dios le hizo, está en problemas. Está en problemas. Les animo a mis amigos, consiervos, pastores, lean Malaquías.
Y verá usted que Malaquías habla a los sacerdotes que quebraron el pacto de Leví, que buscando el pueblo la ley no lo encontró, que fueron un ejemplo pésimo en sus hogares. En fin, Malaquías es un libro que a mí me encanta. Me encanta Malaquías. Hemos enseñado 2 veces en nuestra iglesia y volveremos a enseñar cuando Dios así nos lo pida. Y terminando con esto del pastor en la mano derecha, lugar de privilegio para el pastor. Porque tan cerca estamos del corazón del Señor. Porque tú puedes poner tu mano derecha, no lo puedes poner a tu lado izquierdo. Al lado derecho, lo pones a tu lado izquierdo. El lado del corazón, el lado del amor. Así como Juan el apóstol se inclinaba en el pecho del Señor, y cuando se inclinaba hacia este lado, hacia el lado del corazón, hacia el lado izquierdo. Así usted y yo, amado pastor, que está en la mano derecha, que es igual que todos los demás, está cerca del corazón de Dios. Está cerca del corazón del Señor. Y ahí podemos ser arrullados. Algunas veces nos preguntamos por qué los pastores podemos soportar todo lo que soportamos. Hablamos de los pastores llamados por Dios. ¿Por qué podemos pasar la mar y morena? ¿Por qué soportamos las críticas? ¿O soportamos las murmuraciones? ¿O soportamos el dolor propio del ministerio? El ser defraudado, una larga lista. Porque en esos tiempos, y el Señor que conoce nuestro corazón, que estamos sirviéndole con integridad, al vernos con la carga emocional de los problemas típicos de una iglesia, nos arrulla, nos apapacha, diríamos, nos pone en su corazón, y el sentir el latido de su corazón, nosotros hallamos fuerza. Podemos sentirnos en un momento desalentados, podemos sentirnos desanimados. Su servidor 2 veces quiso tirar la toalla del trabajo pastoral. Quise abandonar la carrera, pero de una u otra manera Dios me puso en su corazón. Y si estoy aquí en este lugar frente a ustedes compartiendo la palabra, es porque el Señor me sostuvo. El Señor me reanimó la primera oportunidad y me abrió puertas. La ingratitud que yo sufrí fue la puerta que Dios abrió para que yo pudiera llegar a Lima. Otra circunstancia difícil que hizo que ya quisiera dejar el pastorado fue el camino que Dios fue preparando para que yo llegue a esta casa que se llama la IB Callao. Amado pastor, amado hermano, esto es para todos los que somos pastores. Y si tú, amigo, amado pastor, y si los pastores de la IB Callao que están viéndonos, estás con una carga así en tu corazón, que esta palabra pueda alentarte y animarte, cobrar fuerzas, caminar para adelante, sabiendo quién sostiene tu vida. Hay algunas cosas más. Las 7 cartas tienen características básicas. Un saludo a la iglesia. Jesús se presenta con unas características propias. ¿Y eso qué se nos enseña, amados hermanos? Que el Señor trata a cada iglesia de acuerdo a su problema. Que el Señor trata a cada iglesia de acuerdo a la realidad que vive. Entonces el Señor no trata a todas las iglesias por igual. No da a todas paracetamol. No. Le da a esta iglesia tal cosa, trata a esta iglesia de tal manera, a esta iglesia de otra forma, y a la IB Callao también de la forma que necesitamos desde la perspectiva divina. Trata con nosotros, comenzando siempre por el pastor. Luego el Señor habla de lo que conoce de la iglesia. Y no es un conocer de oídas, es un conocer por examinar profundamente el corazón. Yo conozco, dice, yo conozco tus obras. Y Él describe lo bueno, lo malo y lo feo de cada iglesia.
¿no? Es muy interesante la forma como Jesús habla. Primero menciona las cosas que están lindas, preciosas, luego menciona lo que está mal y al final les da una palabra de ánimo o de qué tiene que hacer para arreglar. Algunos llaman la técnica del sándwich, de lo bueno, lo malo, lo bueno. Así es el Señor Jesús, o sea, nada nuevo inventó el hombre, nada nuevo. Y el Señor termina siempre con una promesa al vencedor, al que venciere. ¿Eso qué nos indica, queridos hermanos? Nos indica que la iglesia está en una batalla. Y como dice, al que venciere, significa sencillamente que todos podemos vencer. Que la victoria no es propiedad de algunos superdotados, de algunos super espirituales. La victoria está al alcance de la iglesia más complicada, como la de Éfeso, o como la de la Odisea. La victoria está al alcance de todos. Entonces la victoria está al alcance de la IBE Callao. La victoria está al alcance de la IBE Ventanilla, de la IBE Pachacute, de la IBE Puente Piedra, de la IBE Chuquitanta, de la IBE Italia, que está pasando problemas este país y que la palabra no llega tan fácilmente a las personas que viven allá. En la IBE Argentina, en la IBE Trujillo. La victoria está al alcance de todos. Gloria al Señor, amado hermano. Gloria al Señor por ello. Vamos a terminar mencionando las 7 iglesias y cuál era su situación. Y el día de mañana seguiremos estudiando. Considero que no termino mañana. En cierta medida es la extensión de esta situación que estamos viviendo nos va a permitir la próxima semana seguir estudiando. Así que de lunes a viernes la próxima semana seguiremos estudiando. Así que no se pierda usted el siguiente capítulo en este mismo lugar y a esta misma hora. Pero queremos terminar mencionando las características. La iglesia de Éfeso, la iglesia pura doctrinal, con pureza doctrinal, pero sin amor. Mente sana, corazón no sano. Esmirna, la iglesia que era pobre a los ojos de todos y que siendo pobre sufría. La iglesia sufriente. La iglesia de Pérgamo, una iglesia perseguida, pero tolerante. O sea, sufría, pero permitía algunas cosas inadecuadas dentro de la iglesia, lo explicaremos. Tiatira, una iglesia trabajadora. Sí, bien trabajadora, pero sin embargo no cuidaba la vida de la iglesia. Sardis, la iglesia que se parece a algunos hermanos que van a la iglesia y cuando comienza el mensaje comienzan a soñar. Una iglesia somnolienta, una iglesia que no estaba atenta a los tiempos que vivía. Es la iglesia de Sardis. Filadelfia, la iglesia débil, con muchas oportunidades que Dios da. Esta iglesia me encanta y yo deseo con todo mi corazón que si Dios nos califica, podamos calificarnos como la iglesia de Filadelfia. Y la Odisea, la iglesia complaciente por lo que tenía. Entonces, estas 7 iglesias las vamos a encontrar en el siglo XXI, en este tiempo. En este tiempo vamos a encontrar iglesias como de Éfeso, iglesias como la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a encontrar. Y nuestra tarea, amado hermano, no es juzgar a las iglesias locales. No esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es juzgar a la IBE Callao. Y evaluarnos. Y no juzgarnos para condenarnos, sino para tomar el remedio divino que Dios ponga para nosotros. Pero a la vez nos permite distinguir a la iglesia. Y cuando vemos a la iglesia que calzan en estas diversas características, podemos levantar nuestra cabeza y decir, el Señor viene pronto. Amén. Bien, queridos hermanos,
Aquí nos vamos a detener hoy día. El día de mañana, 6 de la mañana, nos estamos reuniendo para orar. Por favor, presenten sus peticiones. Nosotros deseamos orar y estamos orando por cada una de las peticiones que están siendo presentadas. Disculpen si alguna se nos pasó. Es como que están compartiendo los hermanos que están viendo el video, lo comparten con alguien y ponen su petición de repente en donde se ha compartido y no llegan a la página que tenemos aquí abierta y de la cual nosotros vamos leyendo y orando. Pero usted venga el día de mañana, o no, que va a venir, usted en su casa, 6 de la mañana comenzamos. Y en la noche, mañana somos viernes todavía, ¿no? Continuamos con el estudio, la Iglesia Señal Profética, aprendiendo a evaluar nuestra casa. Y un consejo final, queridos hermanos, hemos enviado un comunicado oficial de la IB Callao al WhatsApp, lo hemos puesto también en Facebook, lo hemos puesto en todas las plataformas. Por favor, léalo y tome usted nota de ello. El Señor Jesús, el Señor nuestro Dios, está al control de todo. Usted no tema, no tenga miedo, amado hermano, confíe, confiemos en el Señor. Dios se encarga de nosotros. Dios el sanador va a guardar en salud divina a los obedientes. ¿Ok? O sea, si usted sale a la calle porque le da la gana salir a la calle, usted se aburre y dice, me voy al parque a corretear, amado hermano, Dios va a guardar a los obedientes. Ok, querido hermano. Recordemos que aproveche los tiempos, y este es parte del consejo, aproveche los tiempos que está usted en casa. Aproveche los tiempos. Use bien los tiempos. Almuerce con su familia, disfrute de su familia. Y finalmente, amado hermano, acudamos a estos llamados, a estas citas divinas con la oración y con la palabra. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga, que Dios les dé sueño tranquilo, descanso a su cuerpo y paz en su corazón. Dios los bendiga. Buenas noches.